Analizar Ucrania, analizar Rusia, Estados Unidos, pues implica la utilización de distintas herramientas con las que contamos en relaciones internacionales, una disciplina por demás prolífica, podríamos decirlo así, en establecer teorías para pues, poder revisar estas realidades, ¿no? Entonces, yo siempre cuando hablo con mis estudiantes les digo, no es que haya una teoría mejor que otra o que todos los eventos históricos o todos los eventos del presente deban ser analizados mediante una sola teoría que funciona como si fuera una especie de lente a través del cual miramos o nos aproximamos a este evento o este suceso. No hay una, sino muchas veces varias teorías explican un mismo suceso o bien distintos sucesos se adaptan a mejores explicaciones empleando distintas teorías. Y aquí creo que lo importante es partir del hecho base del constructivismo social. Inicio con esto. Recordemos que el constructivismo social no nace ni con mucho en las relaciones internacionales. Es una mirada teórica que algunos dicen que más que una teoría es una visión de mundo, que nosotros en relaciones internacionales tomamos prestada del campo de la psicología, del campo de la filosofía, la historia, la antropología, la ciencia política, muchas otras disciplinas, ¿no? Y claro, va a llegar a las relaciones internacionales a retar a los paradigmas existentes. Los dos grandes paradigmas en sus versiones pre y post, o lo que ustedes quieran, pues son el paradigma realista y el paradigma liberal, y claro, también, de alguna forma, el paradigma que tiene que ver con una visión más socialista de las relaciones internacionales, ¿no? Pero desde la perspectiva constructivista, ¿cuál es el principal reto? El principal reto es este. Las teorías de relaciones internacionales anteriores al constructivismo asumen que los intereses, los valores, las identidades de los estados o de las personas están dados o predeterminados, como si los seres humanos naciéramos en el vacío y ya nacimos con intereses o ya nacimos con identidades, sin considerar que los seres humanos somos el producto de una construcción social que está histórica y culturalmente determinada. Y esto nos va a afectar como personas, nos va a afectar como grupos, familiares, clanes, nos afecta como sociedades y también afecta el sistema internacional. En ese sentido, hay que entender el constructivismo social como una perspectiva teórica que va a abordar distintos niveles. Tenemos como este macro constructivismo social que va a abordar las interacciones entre los estados, pero también vamos a ver constructivismos sociales que se meten al interior de las sociedades o incluso que analizan las interacciones entre los individuos, porque al final del camino, tanto esos valores como las identidades, como los intereses, son producto de esas construcciones sociales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, o sea, el hecho de decir que Estados Unidos pues tiene la bandera de la democracia del mundo y tiene que llevar los valores del bien hacia, hacia una expansión de liberalismo y la justicia y los derechos humanos, son realidades socialmente construidas al interior de la sociedad estadounidense, también por las interacciones entre Estados Unidos con otros países a lo largo de los años. Y entonces, por lo tanto, estas estructuras que los constructivistas llaman ideacionales son todas las estructuras no materiales que son bastante más fluidas que las estructuras materiales. No significa que no existan, ahí están, porque es verdad que la cultura también determina y la historia también determina, pero son mucho más fluidas que las estructuras materiales, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo adaptamos todo esto a Rusia, Ucrania? Insisto, podemos verlo desde muchas perspectivas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los intereses de Rusia sobre Ucrania,
no debemos asumir que estos son intereses dados, sino que son intereses socialmente constructivos. Entonces podríamos irnos por niveles. O sea, pensemos, por ejemplo, en Vladimir Putin y el papel que ha jugado. Digo, no es por nada, pero es un presidente que ha estado ahí desde el año 2000 y que seguirá, pues aparentemente, más allá de 2024. Entonces, ¿cómo es que sus interacciones sociales a lo largo de toda su vida, su nacimiento y crecimiento en la Unión Soviética, su formación dentro de la KGB, sus interacciones con otros grupos políticos, van siendo fundamentales en la construcción social de su percepción de la realidad rusa, de su percepción social, o sea, de la construcción social de su percepción acerca de la realidad europea, del rol que Rusia debe jugar en el mundo, hasta el momento en el cual él llega y dice que la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética es la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Porque así lo piensa, así lo cree, pero esa creencia no es que nace con esa creencia en el sentido de que pues ya llegó y es su forma de ser o su forma de pensar, sino que según el constructivismo social, esta es socialmente construida a lo largo de toda su vida y con todas sus interacciones. Pero subámonos de nivel, pensemos por ejemplo en la sociedad rusa, como una buena parte de la sociedad rusa apoya a Putin en este tipo de perspectiva, otra parte no, y eso va generando interacciones sociales al interior de Rusia que van moldeando distintos intereses que a su vez van moldeando distintas políticas. O bien, al interior de la sociedad ucraniana, piensen ustedes lo que es haber construido socialmente una identidad independiente de Rusia, siendo que Ucrania fue tanto tiempo parte de la Unión Soviética y parte de la esfera rusa, como sobre todo esta generación joven, es interesante verlo porque ahí están muchas encuestas, hay muchos estudios que así lo reflejan, es una sociedad joven que va produciendo una interacción social distinta y por lo tanto construye socialmente una identidad que es diferente a la previa, lo cual va a impactar sobre las políticas y las decisiones de la propia Ucrania. Nada más consideren que, por ejemplo, el uso de la lengua rusa como una herramienta de lenguaje y una herramienta de interacción se da mucho más entre adultos y adultos mayores en Ucrania que entre los jóvenes que hablan principalmente ucraniano. Esto solo es una herramienta que nos muestra cómo se dan estas construcciones sociales al interior de la sociedad. Pero podemos subir de nivel y ahora veamos, imaginemos como si Rusia es un actor, Ucrania es un actor, Estados Unidos es un actor, Europa es un actor o distintos países europeos son actores. ¿Cómo es que las interacciones entre estos actores van construyendo socialmente una realidad que es una realidad no material, van construyendo identidades, van construyendo normas y por lo tanto van construyendo intereses? Y en ese sentido vale la pena entender cómo tras la caída de la Unión Soviética, el desmembramiento de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría, se empiezan a gestar estas interacciones entre un Estados Unidos que se autopercibe hegemónico, líder del nuevo orden mundial y por lo tanto puede liderar una expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso va a generar interacciones con otros estados como Polonia, como Hungría, como la República Checa, y esa expansión va creciendo y eso va generando a su vez una interacción negativa con Rusia que va a percibir su espacio de seguridad directamente amenazado a medida que la OTAN se va expandiendo, pero para la OTAN pues Rusia en este momento está muy débil y no tiene peso como para contrarrestar esta expansión y esto va generando una serie de interacciones que nos van a dar, por ejemplo, en 2008 la invasión rusa de Georgia como una especie de protesta y de muestra de determinación, más adelante Rusia en Siria, más adelante la intervención rusa en Ucrania, la anexión de Crimea, todo esto va generando interacciones ya no a nivel personal, sino entre los distintos estados que van construyendo una realidad no material que resulta fundamental para comprender cómo es que los intereses actuales se van forjando.
¿Y esto de qué sirve? Bueno, al final de cuentas, además de que está interesante, filosóficamente padre analizarlo, ¿de qué sirve? Bueno, sirve para entender cómo es que estos intereses se fueron forjando y se fueron construyendo a lo largo de tantos años con el propósito de ver si hay posibilidad de hacer una intervención y de poder incidir en ese tipo de intereses, en ese tipo de identidades, en ese tipo de normas, con el propósito de siempre producir nuevas interacciones que permitan mejores relaciones. O sea, al final del camino, este sería el objetivo de organismos internacionales o de personas que están interviniendo para tratar de resolver la situación actual. Porque si todo se resuelve mediante la guerra, pues ahí tienen ustedes otro tipo de interacción, solo que es una interacción violenta. Lo que queremos son interacciones pacíficas que nos permitan de alguna forma restituir una estabilidad y construir mejores condiciones de paz. Para eso es indispensable identificar cómo se fueron construyendo socialmente desde las percepciones, las identidades, las normas, los valores y, por supuesto, los intereses de los distintos estados. Y esto resulta más que interesante para quien lo vaya a llevar a cabo, resulta indispensable si es que se quiere resolver la situación desde el fondo.